Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 14, el capítulo 13. Estamos ya para finalizarlo. Según los relatos bíblicos, es el día martes, entre martes y miércoles, cuando el Señor está dando estas últimas instrucciones. Incluso está dando una profecía bien importante con respecto a temas como la destrucción de Jerusalén y del templo, también con respecto a su segunda venida y a los días finales. Entonces, el tiempo se está agotando y él está acelerando el paso para cumplir con los últimos requerimientos de los apóstoles en cuanto a las preguntas que le han hecho. Entonces nos tocaba para el día de hoy el versículo número 23, que medio lo empezamos a ver el miércoles. Entonces el Señor les dice aquí a los discípulos: mas vosotros mirad. O sea, por alguna razón él les llama la atención para que miren. Lo que tienen que ver es, o poner atención es en lo que él les ha dicho, porque él les dice: os lo he dicho todo antes de que ocurra estos acontecimientos. O sea, que les está como refrescando y diciéndoles que tuvieran en cuenta sus palabras, porque él ya se les había revelado y les había dado las respuestas a sus preguntas. El versículo 24 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Notemos el orden de los acontecimientos. Dice que en aquellos días se está refiriendo a la semana número 70. Dice que después de aquella tribulación va a suceder esto, que el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor. Entonces sabemos que no está hablando de la destrucción del templo en este versículo 24, porque después de la destrucción del templo, que ya es un hecho histórico, no hubo ningún acontecimiento de que el sol se hubiera oscurecido y la luna no hubiera dado su resplandor. Tampoco se estaba refiriendo a la tribulación de Antíoco Epífanes en el año 165 a.C. Entonces, la única fecha que queda aquí para entender esto es la fecha de la semana 70. Entonces, dice que después de esa tribulación, el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor. Esta es una señal interesante, y por eso les dice en el 23: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entonces veamos algunos comentarios con respecto al versículo 24. Aquellas nubes que se describen no serán de lluvia, sino serán nubes gloriosas. La nube de gloria de la presencia de Dios que apareció en el Antiguo Testamento. Creemos que esa será la señal de la aparición de Jesucristo, el Hijo del Hombre, en el cielo. Delante de él
temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Se cumplirá la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 10, en esa ocasión, después de la gran tribulación. Pero también se va a cumplir lo que dice Daniel 7:13, que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. Se está refiriendo exactamente a esa misma fecha en la que él está relatando este acontecimiento. Cuando dice que se oscurecerá el sol, este es un lenguaje apocalíptico del Antiguo Testamento que se refiere al fin de los tiempos. Y eso lo podemos encontrar también en Ezequiel 32, versículos 7 al 8, Joel 2:10, Joel 3:15 y en Amós 8:9. Entonces aquí el Señor está citando una serie de pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el versículo 24, que es el que estamos viendo, el Señor está citando también Isaías 13:10. En el versículo 25 va a citar a Isaías 34:3 y en el versículo 26 va a citar a Daniel 7:13. Si nos damos cuenta, hay una gran cantidad de profecías que han sido dadas en la antigüedad y que se van a cumplir en ese momento. Generalmente, dice, en estos eventos cósmicos y apocalípticos se usan en profecía para describir la caída de los gobiernos. Si se ve desde el punto de vista profético, cuando se está hablando esto de que las estrellas caen, que el sol, se está hablando también de caídas de gobiernos. Se usa así por los profetas. Ok, entonces versículo 25 dice: y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Habla aquí de potencias, además de las estrellas que van a caer. Veamos a qué se refiere. Los poderes cósmicos desaparecerán y el poder divino va a reinar. Aunque las imágenes provocan miedo, su intención es alentar a los cristianos que están viviendo en tiempos de terror, o sea, la semana 70. Esa es una de las razones por las cuales el Señor está dando este relato y anunciando los acontecimientos. En una cita de Isaías 34:4 se refleja la creencia de que las estrellas son poderes celestiales. Eso lo podemos ver en Jueces 5:20 y en Job 38:7. En la literatura apocalíptica, las estrellas caídas se relacionan con los ángeles. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 8:10, Apocalipsis 9:1 y 12:4. En la Biblia, los ángeles son siervos de Dios, pero en la Mesopotamia idolátrica se relacionaban con los dioses que controlaban el destino humano. Ejemplo, los 12 signos del zodíaco y los movimientos planetarios. Eso en la Mesopotamia, pero en la Biblia es un significado diferente. Versículo 26 dice que después de la tribulación, después de que se oscurezca el sol y la luna, después de que caigan las estrellas y que las potencias sean removidas, dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí el Señor está relatando su segunda venida en este pasaje y está diciendo que Él va a venir en las nubes con gran poder y gloria. La última vez que nos reunimos el miércoles, hablábamos de que han habido, pues el Señor había anunciado de los falsos cristos y que han habido a través de la historia muchos anticristos que se han levantado, pero que han salido de entre las naciones. Pero la señal más contundente de cómo va a venir el Señor es esta, que Él va a venir en las nubes con gran poder y gloria. Él no va a aparecer en el Medio Oriente, ni en Europa, ni en África, ni en América. Él va a aparecer en el cielo. Esa es una señal bien interesante para que no nos confundan algunas personas que se hacen pasar por Cristo. Cuando dice al Hijo del Hombre venir en las nubes, el término Hijo del Hombre enfatiza la humanidad y la deidad de Jesús, tal como aparece en el Apocalipsis 8:10. Porque como expresión judía y según su sentido literal,
se relaciona con los seres humanos también. Eso lo podemos ver en Ezequiel 2:1, cuando el Señor habla con Ezequiel y le dice, hijo de hombre, pero se está refiriendo a Ezequiel. Entonces hay una doble connotación o aplicación de este pasaje de hijo de hombre. En Ezequiel 2:1, la palabra, cuando dice hijo de hombre, la palabra hombre está con minúscula, pero en el caso del Señor, la palabra hombre está con H mayúscula. Esa es la diferenciación. Dice, y con sentido divino en Daniel 7:13. También podemos verlo en Marcos 8:38, 13:26 y 14:62. Aunque todos utilizan también el pasaje de Daniel 7:13. Ese es un pasaje que se repite muchas veces. Las nubes son el vehículo y que cubren a Yahvé, o sea, a Jehová. Esa nube que lo cubre a él se le denomina la Shekinah o la Shekinah, dicen algunos, y es la nube de gloria que acompañó a los israelitas en el peregrinaje por el desierto, según Éxodo y el libro de Números. Jesús saldrá de una nube, de acuerdo también con Hechos 1:9, y regresará en ellas, en las nubes, en el mismo pasaje de Hechos 1:9. Venir en las nubes era una señal escatológica de mucho significado, importante el significado. En el Antiguo Testamento, venir en las nubes fue utilizado de tres maneras. La primera, para demostrar la presencia física de Dios, o sea, la Shekinah o nube de Dios. Eso lo podemos ver en Hechos 1:9, Hechos 16:10 y Números 11:25. Entonces, es una de las formas de cómo se utiliza la nube es para mostrar o demostrar la presencia física de Dios, pero nadie lo puede ver. Entonces dice la segunda razón, para cubrir su santidad y que de esa manera se impide que los seres humanos que le vieren mueran. O sea, él se cubre con esa nube de la Shekinah para esconder, digamos, su santidad, porque si alguien lo mire, lo llegar a ver, moría. Y la tercera razón es, esa nube es para transportar la deidad, o sea, la misma presencia de Dios. Eso lo podemos ver en Isaías 19:1. Entonces aquí tenemos más o menos una imagen de lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Están las dos partes del día. Durante el día era una nube que los guiaba para que tenían que caminar. Y en la noche era una columna de fuego también para guiarlos porque caminaban de día y de noche. Entonces la columna de fuego se movía y conforme se iba moviendo la columna de fuego ellos tenían que ir caminando. De manera que por algunos momentos se detenía. Y aquí está la parte de que dice Éxodo 13, 21, 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Si nosotros hemos leído la Biblia y ahí encontramos que el pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años. Quiere decir que por 40 años, todos los días, los israelitas vieron la columna de nube y la columna de fuego. Eso ha sido algo extraordinario, impresionante. Verlo, se ve más impresionante la columna de fuego, tal vez por el resplandor que tiene, pero igualmente la nube era una nube especial. Y el Señor caminaba ahí con ellos escondido en esa nube para que no le pudieran ver y se murieran. En Daniel 7:13, las nubes eran utilizadas como el transporte del Mesías divino y humano. En Daniel 7:13. Esta profecía es citada al menos 30 veces en el Nuevo Testamento. La misma relación del Mesías con la nube del cielo puede ser observada en Mateo 24:30, Marcos 13:26. Bueno, ahí están todas las citas bíblicas. Cuando habla de que con gran poder y gloria, esto demuestra el profundo contraste entre su primera venida y la segunda venida.
porque hay un contraste bien notorio en la forma como él vino en la primera vez y como va a venir en la segunda vez. Y eso lo vemos en estos pasajes que están citados aquí. Aunque es un paralelo, aunque utiliza términos distintos a los de Mateo 24:30, pero se está refiriendo al mismo pasaje. Bueno, siguiendo con el versículo 27, encontramos que Marcos nos relata esta parte. Dice, entonces enviará a sus ángeles. Llevemos la secuencia. La tribulación. Después de la tribulación, el sol se oscurece, la luna también. Después las estrellas caen, las potencias son removidas. Y ahora dice que entonces va a enviar sus ángeles. Cuando habla aquí de sus ángeles, está hablando de los ángeles que no cayeron. Los ángeles son los ángeles que están en el cielo. Y va a enviar a sus ángeles. ¿Y para qué va a enviar a sus ángeles? Dice que va a juntar a sus escogidos de los 4 niveles después de la gran tribulación, porque así es el orden que se está marcando aquí. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, va a juntar a sus escogidos. Mire todas las instrucciones y la profecía que está dando el Señor. Interesante, porque esta parte sí está pendiente de cumplirse. Esto se va a cumplir en la semana número 70. La gran tribulación anunciada por Jeremías. Veamos esta tribulación anunciada por Jeremías. Esta gran tribulación final será el cumplimiento pleno de aquella que vino sobre Jerusalén cuando fue destruida en el año 70 después de Cristo. Tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 37. Pero está hablando Jeremías, no está hablando Jeremías de lo que pasó en el año 70, sino que esta otra tribulación va a ser complemento a esta primera tribulación que tuvo Jerusalén en el año 70. Antes de este tiempo de tribulación, los hijos de Israel regresarán a su tierra. Antes, porque he aquí dice que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Jeremías 33. Si ustedes se dan cuenta, es siempre Jeremías 30 quien está hablando de esta tribulación y está dando también información que el Señor en este momento está validando estas profecías. O sea, está diciendo que se van a cumplir estas profecías en esa semana número 70. Después de su regreso vendrá sobre ellos la gran tribulación, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30, versículos 5 al 7. O sea, ya Jeremías ha profetizado lo que el Señor aquí está nuevamente recordándole a los judíos de lo que va a pasar. Y eso lo hizo el Señor hace 2000 años, se los está recordando a los judíos. Y por eso dice, os lo he dicho todo antes de que todo esto ocurra. Para reunir de los 4 vientos a los elegidos. Este es un lenguaje profético del Antiguo Testamento, que lo podemos encontrar en Deuteronomio 30, 35, Isaías 43, 6 y en el Salmo 55, que dice, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Esto implica que los elegidos seguirán a Jesús. En la Biblia, el número 4 simboliza el mundo y se refiere, primero, a las 4 esquinas del mundo, según Isaías 11, 12. También se refiere a los 4 vientos del cielo de Daniel 7:27 y Zacarías 2:6. Y en tercer lugar, se refiere a los 4 confines del cielo, según Jeremías 49:36. Los elegidos se reunirán de cualquier lugar donde estén. O sea, este va a ser como una señal también que en la semana 70, todos los israelitas que estén en cualquier parte del mundo tendrán que regresar a Jerusalén. Así lo dice, así lo marca la profecía. O sea que va a haber un movimiento de judíos en esa semana 70, o quizás también algunos desde antes,
regresando a su tierra natal, porque tienen que estar ahí para el cumplimiento de esta gran profecía que el Señor está confirmando acá. Cuando dice el Hijo del Hombre juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo, los judíos creían que Dios reuniría a los fieles en Jerusalén de todas las naciones a donde habían sido dispersados, según Deuteronomio 34, Isaías 11:11 e Isaías 43:6. Con Jerusalén y el templo desaparecidos, el Hijo del Hombre reúne a los fieles a su alrededor. O sea que él se convierte prácticamente en el nuevo templo de Dios, porque el templo lo han destruido. Aunque esto es alentador, también es demandante. Jesús le da un gran premio al discipulado fiel en medio de las terribles pruebas que pasan. Él nos llama a ser constantes y a ser vigilantes. Los escogidos en este contexto pueden identificarse como no judíos, o sea, gentiles, no judíos pertenecientes a todas las naciones, pero también como los judíos que llegarán a creer en Jesús como el Mesías durante el periodo final de la gran tribulación. O sea, los dos remanentes, tanto el judío como el no judío, van a reunirse y van a seguir a Jesús, van a creer en él en esa semana y van a ser salvos. Este pasaje no se refiere al arrebatamiento de la iglesia, porque cuando ocurra esto, ya la iglesia habrá sido arrebatada, ya estaremos en el cielo. Porque en otro pasaje concretamente, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, se habla que la iglesia va a ser arrebatada. Tanto los vivos como los que hayan muerto hasta esa fecha van a resucitar primero y vamos a ser levantados, y nosotros no vamos a estar en este pasaje que está hablando aquí el Señor de Marcos capítulo 13, versículo 26. Te dice, no se dice que Él envíe ángeles para recoger a su iglesia. Para el arrebatamiento de la iglesia no vienen ángeles por la iglesia, sino que el mismo Señor viene por nosotros. Pero en la gran tribulación, Él va a enviar ángeles a recoger a los no judíos como a los judíos creyentes. Ahí sí van a haber ángeles. Dice, sino que los creyentes serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ok, entonces el 28 dice, aquí el Señor les refiere una parábola, casi ya es, diríamos casi de las últimas parábolas que Él va a referir. Les dice, de la higuera aprended la parábola. Entonces, ¿en qué consiste la parábola? Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Realmente solamente cuando uno ha leído la Biblia puede entender en alguna forma esta parábola. Porque alguien que no conozca la Biblia, que no sepa los contextos, difícilmente pueden establecer a qué se está refiriendo. Porque dice, de la higuera, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿A qué verano se está refiriendo? Y está hablando de una higuera que empieza ya a brotar las hojas, quiere decir que ya va a tener fruto y que su rama está tierna. Entonces, veamos alguna información adicional a esto. Esta es una de dos parábolas que se incluyen en este pasaje del Evangelio. La segunda, que es una mini parábola porque es muy corta, es la del hombre que se va de viaje. Eso lo vamos a ver en los versículos 34 al 36. Los discípulos habían pedido una señal en el versículo 4 y Jesús finalmente da respuesta a esta petición. La mayoría de los árboles, póngale atención a esto, la mayoría de los árboles en esa parte del mundo, o sea, en Jerusalén, siempre están verdes, pero el árbol de olivo y la higuera no. O sea, la mayoría de árboles ahí en Jerusalén siempre están verdes. Curiosamente, el olivo y la higuera no. Por eso cuando el Señor dice que cuando su rama está tierna, o sea, es que ya se acerca el verano. Dice, el árbol de olivo florece temprano, así que no se puede confiar en él como un heraldo o un anunciador del verano, porque el Señor no habló del árbol del olivo,
habló de la higuera. Entonces, de la higuera, sin embargo, esta florece tarde, o sea, cuando ya va a entrar el verano. Y por eso él dice que cuando la higuera ya su rama está tierna y empiezan a brotar las hojas, es que el verano ya llega. ¿Ve? Así que al florecer promete que el verano ya está a la vuelta de la esquina. O sea, esa es la venida del Señor. Ya está por llegar. Si esta escena toma lugar cerca de la Pascua, como parece ser, Jesús podría estar señalando a una higuera floreciente al decir estas palabras, no como la higuera que él maldijo, que se quedó sin hojas y se murió desde la raíz esa higuera. Este es un contraste con aquella higuera que él maldijo. Esta sí florece y da fruto y es una señal. Y recordemos que la higuera siempre representa, tanto la higuera como el olivo, representan a Israel. Entonces, el mensaje que está dando aquí él es la respuesta a esas señales que habían pedido los discípulos del versículo número 4. Las higueras eran fuentes comunes de alimento. Se requería de 3 años para obtener frutos de ella una vez plantada. Después de esto, el árbol podía ser cosechado 2 veces por año, usualmente rindiendo mucho fruto. Nuestro Señor Jesús, cuando ascendió a lo alto, dejó algo para que todos sus siervos hagan. Siempre debemos estar vigilantes esperando su regreso. La proximidad del retorno de Jesús, para nosotros su regreso es para el arrebatamiento, no la segunda venida. La proximidad del retorno de Jesús es una poderosa promesa de esperanza para cada generación, pero es real o va a ser real solamente para una generación, porque desde hace 2000 años que está esta parábola, diferentes generaciones han estado esperando este acontecimiento, pero es esa generación de que va a hablar aquí es solamente la de este periodo. Los creyentes debemos vivir como si viniera mañana, pero haciendo planes para implementar la gran comisión. Esto se aplica a la venida de Cristo. Debemos estar siempre vigilantes a nuestro reloj o al reloj de Dios, a la espera de su regreso. Ya hemos indicado que la higuera representa a Israel. Aquí hay otros puntos de vista también respetables, pero creemos que son las mismas sagradas escrituras las que aclaran estos dos aspectos. Después de todo, la Biblia presenta a Israel como el reloj de Dios. Israel es el reloj de Dios. Por eso es que debemos de estar vigilantes, debemos de estar velando, viendo qué ocurre con Israel, porque ese es el reloj de Dios. Y él dice que observemos a la higuera. O sea, no es observar un arbolito de higos, es observar a Israel. ¿Para qué? Para percibir el final de los tiempos y la segunda venida de Cristo a la tierra. Mire toda esta información que el Señor está dando, esta profecía, es tal vez de las profecías más importantes que encontramos en la Biblia. Un poco antes, Jesús había maldecido la higuera en el capítulo 11, versículos 12 al 14. Había purificado el templo en el 11, 15 al 19. Y les dio a los discípulos una lección sobre el poder de la fe, tomando a la higuera que se secó. La higuera en el capítulo 13, que es esta que estamos viendo, sin embargo, no se seca, sino que florece. Esto es una señal de esperanza. Podríamos pensar en el árbol seco como la religión seca del templo de los escribas y fariseos, que pronto sería destruida. Pero la higuera floreciente es el Hijo del Hombre. Y recordemos que Él es el verbo de Dios, Él es la palabra, que trae nueva vida a los fieles. Este es un comentario de Jensen. Versículo 29. Dice, entonces aquí le dice el Señor, sigamos toda esa secuencia. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y ya vimos el regreso de los judíos, la gran tribulación, el sol se oscurece, la luna también, las estrellas caen, las potencias son removidas. Todos estos acontecimientos, dice,
Cuando veáis que estas cosas suceden, conoced que está cerca a las puertas. O sea, este es más un mensaje para los que van a estar en el periodo de la gran tribulación, porque ya para nosotros esto, bueno, de alguna forma nos sirve, porque esto no se va a dar de un día para otro. Israel, todos sabemos que se formó como nación en 1948. O sea, ahí la higuera reverdeció. Entonces tiene que ver en parte con nosotros también en el arrebatamiento, pero no vamos a estar en el cumplimiento de este versículo 29, porque esto ya es para los que estén en esa semana número 70. La última generación comprenderá a cabalidad estos pasajes proféticos. El problema de la iglesia es que cada generación, desde hace 2000 años, cada generación de creyentes ha forzado la interpretación de las escrituras según su propia cultura y momento histórico. Hasta hoy, todas las generaciones se han equivocado. La iglesia pierde credibilidad con esos falsos predicadores porque han dicho, recordemos que unos días antes, pues hace la semana pasada vimos de ese pastor que dijo que el 28 de enero venía el Señor por su iglesia, ¿va? A eso se está refiriendo, que la iglesia pierde credibilidad con estos falsos predicadores que engañan a la gente y que hacen las noticias públicas y medio mundo se entera y al final dejan en ridículo al evangelio, a los creyentes, porque son gentes que no han entendido bien la palabra o bien la están retorciendo para su propio beneficio. En cuanto al término generación, hay varias posibilidades. Podría referirse a Israel desde un punto de vista racial, aludiendo a su carácter indestructible como nación, o bien puede referirse a la destrucción de Israel. Segundo, a la transfiguración que leímos en Marcos 9:1, cuando el Señor dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esto fue lo que sucedió en la transfiguración, pero algunos lo han confundido con ese pasaje. No se está refiriendo a esto. Y el tercero son las señales de la segunda venida, que esa es la que realmente aplica para este pasaje. Parece que Jesús está diciendo que el Hijo del Hombre regresará en los próximos siguientes años o al menos en las próximas siguientes décadas. No sabemos. Puede ser mañana, puede ser el otro año, puede ser dentro de 10 años, no sabemos exactamente, porque ese todavía sigue siendo un misterio y aquí él lo va a aclarar. Versículo 30. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mire, el Señor está siendo muy enfático, muy puntual, diciendo cómo se van a dar los acontecimientos. Y en este versículo 30 dice, asegura que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto es lo que ya hemos mencionado en los versículos anteriores. Podría señalar a una generación concreta de personas y a la duración total de su vida. En este caso, podría interpretarse que aquellos que vivan el principio de estos acontecimientos, o sea, 1948, cuando Israel se forma como nación, verán también la conclusión de los mismos, cuando él dice de que esta generación no pasará. El énfasis recae más en la rapidez con que se suceden estos eventos que en la permanencia de Israel como pueblo. Sin embargo, ambos hechos son apoyados por la Biblia. Algunos estudiosos sugieren que todas estas cosas que él habla, todas estas cosas, se refiere a la destrucción del templo más que a la llegada del Hijo del Hombre. Si fuera así, entonces la profecía se hubiera cumplido, porque el templo fue destruido en el año 70. Pero no está hablando él de la destrucción del templo, él está respondiendo a la pregunta, ¿cuándo será su segunda venida? Pero algunos han entendido que se refería a la destrucción del templo, lo cual no es correcto. Versículo 31. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire el valor y la importancia que el Señor le da a su palabra. O sea, todo puede acabarse, pero su palabra no va a pasar. O sea, su palabra es tan poderosa
que siempre estará viva y eso nunca dejará de existir. Todo puede dejar de existir menos la palabra de Dios. Y todos sabemos por la historia que muchos personajes han tratado de destruir las escrituras y queriendo que la palabra, que la Biblia no siga vigente, o los rollos de los judíos. Sin embargo, la palabra hasta el día de hoy sigue vigente. Jesús lo sabía bien y siempre resaltó la importancia y el valor trascendente de la palabra de Dios. Una prueba más de ello la encontramos en el hecho de que a lo largo de su sermón profético utilizó en repetidas ocasiones diferentes palabras proféticas ya existentes en el Antiguo Testamento. Porque todo esto que él está hablando en el capítulo 13, ya hemos visto que estaban escritas en diferentes profetas del Antiguo Testamento. O sea que él está validando todas esas profecías. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto se deriva de Isaías 51:6. Ahí dice, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y también Isaías 48 dice, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, nuevamente el Señor recurre a los escritos del Antiguo Testamento, de los profetas, y nuevamente recalca esas palabras que fueron dichas en aquel tiempo. Los reinos se levantan y caen. El conocimiento se agranda exponencialmente. Los tiranos usan zanahorias para seducir a los cristianos para que se alejen de su Señor, y también usan palos para perseguir a quienes no se dejan seducir. Pero la gente de todos los ámbitos de la vida, de todos los tiempos y de todos lados, siguen viendo a Jesús como Señor. O sea, seguimos viendo al Señor como Jesús, como el Señor. O sea, ni las zanahorias ni la persecución va a detener que la iglesia siga avanzando y creyendo en el Señor. Ni la muerte, ni la vida, como dice Pablo en el libro de Romanos. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora, nadie sabe. O sea, categórico. Nadie, ninguno. Ni los ángeles, dice, ni aun los ángeles que están en el cielo no saben de ese día. ¿Cuál día? El día de su segunda venida. Y dice también, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando dice ni el Hijo, aquí nos causa confusión porque vamos a ver que el Hijo es el mismo ser que el Padre, porque no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Entonces, cuando dice que ni el Hijo, y sabemos que el Hijo también es omnisciente, quiere decir que lo conoce todo. Sin embargo, aquí la aseveración que él hace de que el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, se está refiriendo, parece ser, se está refiriendo a su naturaleza humana, no a su naturaleza divina. Dice, a lo largo de su discurso profético, el Señor indicó que su segunda venida sería precedida por diferentes señales. La aparición de falsos cristos y falsos apóstoles, de guerras, de hambres, de terremotos, de persecución, que la predicación universal del evangelio se va a dar, y de una gran tribulación. Nosotros haremos bien en estar atentos a estos indicadores, pero ninguno de ellos nos permite fijar con exactitud la fecha en que su venida tendrá lugar. O sea, podemos tener alguna ligera idea de cuándo va a ser por el cumplimiento de todas estas señales, pero no podemos saber el día ni la hora. Pero saber el día y la hora es algo muy específico. Podría ser que sí tengamos alguna sensación o alguna percepción de que puede ser en determinado año cuando veamos el cumplimiento de estos, pero no sabremos el día ni la hora. Las palabras de Jesús no podían ser más claras, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. El apóstol Pablo lo ilustra diciendo que vendrá así como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:2. Esto explica las exhortaciones del Señor a la vigilancia, a la perseverancia y a la fidelidad en el servicio
que veremos en los próximos versículos. Esto es interesante. Esto explica las exhortaciones para nosotros a ser vigilantes, perseverantes y a ser fieles en el servicio. Cuando dice que nadie sabe ni el Hijo, dice el hecho de que el Hijo no sepa cuándo será el momento de su venida ha desconcertado a muchos. ¿Cómo puede ser que siendo Dios desconozca algo tan importante? En otras partes de los evangelios vemos que Jesús manifestó omnisciencia divina, como por ejemplo cuando anunció detalladamente su muerte y su resurrección. Pero no hemos de olvidar que él se encontraba en la posición de siervo humano, una persona humana. Marcos 10:45. Por eso se refiere que ni el Hijo sabe ese día de la venida del Señor en las nubes. Versículo 33. Dice, mirad, velad y orad. Aquí hay tres verbos importantes. Mirar, velar y orar. ¿Por qué tenemos que mirar, velar y orar? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Porque nosotros no sabemos cuándo será el tiempo, entonces tenemos que estar viendo las señales. Estar velando, o sea, no dormirnos y descuidarnos y perder nuestra relación con el Señor. Y permanecer orando, porque no sabemos cuándo va a ser ese tiempo. Este silencio nos mantiene en un estado de constante expectación, de vigilancia, de oración y servicio. O al menos esta es la intención del Señor, de que miremos, velemos y oremos. Cuando después de la resurrección, los discípulos volvieron a preguntar a Jesús sobre el momento de su segunda venida, les volvió a contestar en los mismos términos. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso está en Hechos 1:7. O sea que en esa ocasión, cuando él estaba por ascender después de haber resucitado y que los discípulos preguntaron que si él establecería en ese tiempo el reino, el Señor les respondió de esta manera: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pablo nos dice en Romanos 13, versículos 11 al 14, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este pasaje sigue teniendo vigencia para nosotros. Hoy nosotros sabemos que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y Pablo lo dijo desde hace casi 2000 años. La noche está avanzada. Se acerca ya el día. Entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Aquí les subrayé yo y se los puse en rojo, armas de la luz, porque debemos de saber cuáles son las armas de la luz. Yo creo que si ahorita hiciéramos algún cuestionamiento de quién sabe cuáles son las armas de la luz, quizás vamos a entrar en duda y no vamos a saber cuáles son las armas de la luz. Pero Pablo lo está diciendo aquí. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. Ahorita les digo qué son las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, aquí Pablo es muy enfático también en cuanto a este día de la segunda venida del Señor. Y está diciendo exactamente lo mismo que el Señor dijo, en otras palabras, en este capítulo 13 de Marcos. Entonces veamos cuáles son las armas de la luz. Estas armas corresponden a la armadura de Dios para la lucha contra las fuerzas de las tinieblas que se detallan en Efesios 6, 10, 17. Cada arma defensiva y ofensiva se habrá forjado en la esfera de luz, que es la del Espíritu. Se trata del escudo de la fe, de la verdad,
de la coraza de justicia, de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, de la oración, del evangelio de la paz y el yelmo de salvación, con las cuales el soldado de Cristo debe permanecer vestido. Estas son las armas de la luz, las que están en Efesios 6, del 10 al 17. O sea, en dos palabras, la armadura de Dios. Debemos de tener, cuando Pablo está diciendo aquí en Romanos que nos vistamos las armas de la luz, está refiriéndose a esta parte, a Efesios 6, 10 al 17. Versículo 34. Dice, es como el hombre que yéndose, esta es la mini parábola, la segunda parábola, y aquí va a terminar el Señor de contar parábolas y ya no van a haber más parábolas, porque 2 días después de esto ya se iba a celebrar la Pascua y a él se le iba a quitar la vida. Entonces estamos a 2 días para que él muera. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Entonces aquí hay un hombre importante que se fue lejos, hay siervos y hay un portero. Hay 3 grupos o 3 clases de personas: el hombre que se fue lejos, los siervos y al portero. Y en esos 3 se centra esta parábola. El Señor ilustró su exhortación por medio de una parábola en la que un propietario tiene que viajar lejos, pero antes de irse, delega autoridad a sus siervos y les asigna a cada uno de ellos una responsabilidad concreta. Nosotros somos estos siervos y nos ha asignado una responsabilidad concreta. Y de manera especial manda al portero que no descuide su deber, sino que esté alerta. De esto aprendemos que la mejor forma de demostrar que estamos listos para su venida es estar ocupados en su servicio, cumpliendo de manera responsable con la tarea que el Señor nos ha asignado y desarrollando adecuadamente los dones recibidos. El apóstol Pablo hizo usó una figura de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que está compuesto de varios miembros. Si nosotros, cada uno de nosotros, somos un miembro de ese cuerpo, no puede haber en el cuerpo ningún miembro que no funcione. Si usted ve su organismo humano físico, todos sus miembros funcionan: sus manos, sus dedos, sus pies, sus ojos, su nariz, sus piernas, su estómago, su corazón, su hígado. Todo funciona. No hay ningún miembro que no haga ninguna función. En el sentido espiritual, no debe de haber ningún miembro que diga que a él no se le asignó ninguna función y que estemos actuando irresponsablemente. Porque en el cuerpo de Cristo no hay miembros que estén muertos. Todos estamos vivos. Todos tenemos una función que cumplir. Por eso dice que estemos ocupados en el servicio. Porque si estamos ocupados en el servicio, vamos a estar velando la venida, esa segunda venida del Señor. Versículo 35, y les dice ahí claramente: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. De versículo 34. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Si usted nota aquí, lo que está describiendo el versículo 35 son las 4 vigilias de la noche. Y él les hace referencia que es posible que cuando él venga, puede ser a la primera vigilia, a la segunda vigilia, a la tercera vigilia o a la cuarta vigilia. Entonces, tengamos esto muy presente porque es muy importante. ¿Qué es lo que debemos vigilar? Bueno, todo cristiano enfrenta tentaciones y presiones que le quieren hacer creer que todo es mentira y así apartarlo de la fe. Por lo tanto, no debemos dejar que nada ni nadie nos aparte del Señor, rogándole continuamente que Él, o sea, el Señor, lleve a cabo su obra en nosotros, mientras no dejamos de mirar al cielo esperando su venida. O sea, estar realmente vigilantes, estar velando.
Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10 dice, os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero. No dice para estar sin qué hacer. Y esperar, o sea, aquí hay dos verbos, servir y esperar, importantes. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es un pasaje importante también porque aquí nos está asegurando que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque dice que nos libra. No dice que nos libra en la ira, que sería pasando la gran tribulación. Nos libra de la ira venidera. O sea, la iglesia no pasará por ese momento de la gran tribulación, como algunos dicen que sí vamos a pasarla. Versículo 36. Para que cuando venga de repente, que como dice que velemos, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. No quiere decir que hoy en la noche no durmamos. No se está refiriendo al sueño físico. Se está refiriendo a dormir espiritualmente. Marcos 13:37. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. ¿Sí? Lo que a vosotros digo, ¿quiénes aquí vosotros? Son los apóstoles, los discípulos en ese momento que estaban ahí con el Señor. Entonces, lo que a ellos les dijo, a todos, o sea, ahí entramos nosotros en todos, los digo. ¿Y qué es lo que él dice? Que velemos, que no nos descuidemos. Mientras más se acerca la fecha de la venida del Señor, más distractores Satanás va a poner en nuestras vidas. Nos va a tratar de tener entretenidos con otras cosas y vamos a descuidar que estemos velando. Y nos puede sorprender, nos puede hallar durmiendo. Eso sería peligrosísimo. Lo que les ocurrió a los creyentes en Tesalónica, que pensaron que puesto que el Señor iba a regresar pronto, ya no tenía sentido seguir trabajando. Y dejaron sus obligaciones sociales y también las espirituales. Teniendo el apóstol que llegar a decirles que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo que les pasó a estos pobres hermanos de Colombia con ese falso pastor que los engañó, que el 28 de enero venía el Señor, ellos pensaron que se les iba a acabar ya la razón de vivir y que ya no tenían que trabajar, que se acababa todo, ya no necesitaban sus casas, sus carros, nada. Se despojaron de todo y hoy están pasando serios problemas. Pero en Tesalónica había ocurrido algo igual. Y por eso Pablo les tiene que decir que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque se dedicaron a estar ahí. Como ya viene el Señor, ya no hago nada. ¿Eh? ¿Para qué vamos a evangelizar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a hacer alguna obra en el reino del Señor? Si ya viene el Señor. No es esa la actitud. La actitud es que mientras más cerca esté su venida, más comprometidos debiéramos de estar en el servicio al Señor. En el servicio al Señor. Yo no digo que no se trabaje, porque si no trabajamos no comemos. Hay que trabajar, pero no perdamos de vista el servicio al Señor. No perdamos de vista nuestra comunión con Él. Que estemos siempre pendientes de su palabra, pendientes del reloj de Dios que está ocurriendo en Israel, porque eso nos está marcando, nos está dando un parámetro qué tan cerca estamos de esa segunda venida. Muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos con el capítulo número 13, de manera que ya vamos a entrar al capítulo 14. Hoy ya no nos va a dar tiempo porque faltan 5 minutos nada más, pero el capítulo 14 ya es casi un día antes de la muerte del Señor. Y ahí ese capítulo 14 está, pero repleto de una información bien importante. Y van a ver cuando entremos la otra semana a verlo, de algunos aspectos que quizás nosotros los hemos leído y no los comprendimos y no dimensionamos la cercanía que había con la muerte del Señor y con su segunda venida. Les dejo el tiempo para si tienen preguntas o
quieren opinar algo al respecto o hacer algún comentario, pueden usar su micrófono. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.